Hola, buen día. Yo soy la doctora Cintia Abigail Vázquez Reyes. Soy R3 de Medicina de Rehabilitación de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Dr. Victorio de la Fuente Narváez. El seminario de investigación como título lleva relación entre la severidad electrofisiológica y el tiempo de incapacidad temporal para el trabajo en pacientes posoperados de síndrome de túnel del carpo. Como antecedentes tenemos que el síndrome de túnel del carpo es una neuropatía por atrapamiento frecuente, es de las más frecuentes en los miembros torácicos y alrededor del 3.8% de la población en general la presenta. Esta va a afectar aproximadamente a 5 millones de trabajadores en los Estados Unidos de América y se valora un costo por arriba de los 2 billones de dólares al año. La patogénesis de este síndrome es el resultado de diferentes factores. Sin embargo, la relación que guarda con la actividad laboral es de suma importancia, ya que actividades que implican movimientos repetitivos, postura sostenida de la muñeca, ya sea en extensión o en flexión, pueden aumentar el riesgo de síndrome de túnel del carpo, dando como resultado una discapacidad relacionada con el trabajo. La lesión se produce derivado de la compresión en el nervio mediano a nivel de la primera y segunda fila de los huesos del carpo y por el retináculo flexor. La inflamación de los tendones flexores y sus respectivas vainas sinoviales son los responsables del cuadro clínico. El diagnóstico básicamente va a estar dado por los síntomas y signos que presente el paciente, así como también el análisis electrofisiológico del nervio mediano. Por lo tanto, las pruebas de electrodiagnóstico son útiles para confirmar esta mononeuropatía, especialmente en casos atípicos, diagnósticos diferenciales y para la evaluación de la severidad. Esto derivado de la alta sensibilidad, que va de un 80 a un 90%, y que un reporte de falsos negativos van del 10 al 35%. Por eso deriva de aquí la importancia de la complementación diagnóstica con estudios de electrofisiología. Okay. De acuerdo con las guías de la Asociación Americana de Medicina Neuromuscular y Electrodiagnóstica, ANEM por sus siglas en inglés, no siempre se considera necesario realizar la evaluación electromiográfica. Sin embargo, puede ser necesaria, como veíamos previamente, para la exclusión del diagnóstico diferencial, así como para la clasificación de la gravedad, ya que es de suma importancia para determinar el tratamiento definitivo. La escala de clasificación neurofisiológica se divide en 6 grados de acuerdo a su severidad. Va desde leve hasta el más grave. Y esta se va a clasificar tomando en cuenta tanto las velocidades de neuroconducción como la latencia motora distal y el potencial de acción muscular compuesto. Se ha demostrado que a mayor gravedad electrofisiológica, los resultados sean poco favorables. Sin embargo, no se ha encontrado asociación con la recuperación funcional o la reincorporación laboral. Es por eso que la gravedad clínica pareciera ser el factor más importante para estimar el alivio de los síntomas posteriores a la cirugía y por ende la evaluación a través de las velocidades de neuroconducción se considera una herramienta valiosa para la recuperación posquirúrgica. Diferentes estudios han evaluado el tiempo de reincorporación laboral posterior a la liberación del túnel del carpo y han encontrado gran variación en la duración del ausentismo. Sin embargo, no se ha estudiado a detalle si existe la relación entre la severidad del cuadro por electrodiagnóstico y el retorno laboral o los días de incapacidad en pacientes posoperados. En cuanto al planteamiento del problema, es sabido que a nivel mundial el síndrome de túnel del carpo va a afectar del 1 al 4% de la población en general y esta va a tener un pico notable en los 50 años de edad aproximadamente, siendo más frecuente en mujeres y por tanto una enfermedad que se va a asociar al ámbito laboral o a la actividad laboral, la cual va a tener un impacto importante en el ausentismo laboral.
En cuanto a las investigaciones del diagnóstico del síndrome de túnel del carpo y el ausentismo por incapacidad o pensión por discapacidad, son limitadas y no se conocen estudios poblacionales que se centren en días de incapacidad después del diagnóstico o el tratamiento quirúrgico. En estudios observacionales que se han realizado en Latinoamérica, la prevalencia de síndrome de túnel del carpo es hasta del 5%. Y aunque, como bien sabemos, hay diferentes opciones de tratamiento, el tratamiento quirúrgico pues va a ser el más efectivo. Por lo tanto, los parámetros electrofisiológicos son de suma importancia para constatar el diagnóstico, clasificar la severidad, descartar otras patologías. Sin embargo, la correlación con los días de incapacidad se convierte en un terreno que ha sido poco estudiado. Con respecto específicamente a México, es sabido que es una causa frecuente de incapacidad y pérdidas económicas para las instituciones de salud y las empresas. Por ende, el impacto económico y en los recursos de salud utilizados, tanto en la consulta como medicamentos y por ende días de incapacidad, pues van a ocasionar una disminución de la productividad. Por otro lado, los días de incapacidad se establecen de acuerdo a la severidad, la mejoría de la sintomatología. Sin embargo, no se conocen datos precisos sobre la relación de los resultados electrofisiológicos y los días de incapacidad en pacientes posoperados. Como justificación, el síndrome de túnel del carpo es una causa frecuente de incapacidad laboral. Por lo tanto, determinar si la severidad electrofisiológica preoperatoria se asocia con los días de incapacidad nos va a permitir predecir el tiempo de reincorporación y, por lo tanto, optimizar los planes de rehabilitación y orientar decisiones médicas y laborales. Este conocimiento aportará evidencia clínica útil para personalizar el manejo posoperatorio y reducir el impacto socioeconómico en trabajadores afectados, sin dejar de lado que produce una restricción funcional de la mano y que puede tener efectos muy importantes, no solo en la actividad laboral, sino también en las actividades de la vida cotidiana y, por lo tanto, tener un impacto en la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, la pregunta de investigación surge: ¿cuál es la relación entre la severidad electrofisiológica y los días de incapacidad laboral en posoperados del túnel del carpo? Dentro de los elementos que conforman la pregunta de investigación, el paciente o problema pues son aquellos posoperados de liberación de túnel del carpo, el factor de exposición o en este caso la prueba diagnóstica pues es la severidad electrofisiológica prequirúrgica. La comparación es entre sus diferentes grados de severidad y el desenlace pues es el número de días de incapacidad temporal. El tiempo en el que se plantea realizar esta investigación es en un periodo del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2024. Como hipótesis, la alternativa es saber si existe relación significativa entre la severidad electroneurográfica y el tiempo de incapacidad temporal para el trabajo en pacientes posoperados de síndrome de túnel del carpo. Por lo tanto, la hipótesis nula es que no existe relación significativa entre la severidad electroneurográfica y el tiempo de incapacidad temporal para el trabajo en pacientes posoperados de síndrome de túnel del carpo. Como objetivos, el general va a ser determinar la relación entre la severidad electroneurográfica y el tiempo de incapacidad temporal para el trabajo en pacientes posoperados de síndrome de túnel del carpo. Como objetivos específicos, es describir las características sociodemográficas y clínicas de la población en estudio, identificar factores clínicos como la diabetes, ocupación manual, la técnica quirúrgica, por mencionar algunos, que se asocian independientemente con mayor tiempo de incapacidad mediante un análisis multivariado. Clasificar a los pacientes posoperados según la severidad electrofisiológica de la neuropatía del nervio mediano, cuantificar el número de días de incapacidad temporal para el trabajo reportados por cada paciente durante el periodo de seguimiento. En cuanto al diseño del estudio, se llevará a cabo un estudio observacional, analítico y transversal.
El sitio va a ser el Servicio de Rehabilitación Ortopédica de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte, perteneciente a la UMAE de Traumatología y Ortopedia, Dr. Victorio de la Fuente Narváez, en Ciudad de México, y el periodo va a ser el 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2024. En cuanto a la metodología, la recolección de datos, se someterá el protocolo de investigación, primeramente al Comité de Ética de Investigación de nuestra unidad para su revisión, y una vez que haya sido aprobado, se solicitará el acceso a los expedientes de los pacientes en formato electrónico. Se diseñará una hoja de recolección de datos en Google Forms, donde se capturará la información de aquellos expedientes que cumplan con los criterios de inclusión y contendrá secciones como folio, edad, sexo, datos clínicos basales, la mano afectada, etc. Una vez que hayamos completado esta recolección, los datos de todas las hojas serán ingresados en una base de datos creada en Excel. A cada paciente se le asignará un código numérico para garantizar el anonimato, y la base de datos se almacenará en un ordenador protegido con contraseña, y solo el equipo de investigación tendrá acceso a este. En cuanto a los criterios de selección, los de inclusión son expedientes de los pacientes posoperados de cirugía de liberación de túnel del carpo durante el periodo del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2024, pacientes tanto hombres como mujeres que tenían 18 años o más al momento de la cirugía, expedientes que contengan diagnóstico confirmado del síndrome de túnel del carpo con estudio de electrodiagnóstico. Los criterios de no inclusión son túnel del carpo bilateral, cirugía previa ipsilateral, comorbilidades como la artritis reumatoide, el hipotiroidismo, embarazadas, tenosinovitis de estiloides radial, polineuropatías y radiculopatía, y pensionados. En cuanto a los criterios de eliminación, son expedientes que no contengan el reporte de estudio de electrodiagnóstico prequirúrgico y expedientes en los que no sea posible determinar el número total de incapacidad. En cuanto a los métodos, la técnica de muestreo va a ser no probabilístico por conveniencia de casos consecutivos. El cálculo de tamaño de la muestra se hizo mediante una comparación de medias entre grupos independientes, y el cálculo se efectuó utilizando el software estadístico OpenAPI versión 3.01, y con base en la literatura científica se asumió una desviación estándar para los días de incapacidad laboral de 10 días. El cálculo que arrojó fue un tamaño de muestra mínimo requerido de 16 pacientes por cada grupo estudiado, considerándolo en forma general en 3 grupos: leve, moderado y severo. El tamaño total de la muestra necesario es de 48 pacientes. Este es el cuadro que utilizamos para el tamaño de muestra para comparar dos medias, con un intervalo de confianza del 95%, una potencia del 80% y el razón del tamaño de la muestra de 1%. Y de aquí deriva el tamaño de muestra del grupo 1, 16, grupo 2, 16 y total tamaño de la muestra 32. El cuadro de variables, como tal, las variables, la incapacidad temporal, el síndrome de túnel del carpo, la edad, el tratamiento de rehabilitación, el sexo, el tipo de ocupación, comorbilidades, lateralidad y tiempo de evolución de los síntomas. El análisis estadístico es un análisis descriptivo de todas las variables recolectadas para caracterizar a la población en estudio. Las variables cuantitativas, se evaluará primero su distribución de normalidad mediante la prueba de Shapiro-Wilk. Si los datos siguen una distribución normal, se presentarán como media y desviación estándar. Si no siguen una distribución normal, se presentarán como mediana y rango intercuartílico. Las variables cualitativas, como el sexo, la ocupación, mano no dominante, etc., se reportarán como frecuencias absolutas y porcentajes. El análisis estadístico, si los datos de días de incapacidad tienen una distribución normal, se utilizará la prueba de análisis de varianza de un factor para comparar las medias de los días de incapacidad entre los grupos de severidad.
Si los datos no tienen una distribución normal, se utilizará una prueba no paramétrica equivalente, la prueba de Kruskal-Wallis, para comparar las medianas entre los grupos, y se considerará un resultado como estadísticamente significativo si el valor de P es menor a 0.05, lo que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Como tal, para responder la pregunta de investigación principal, se evaluará la asociación entre la severidad electrofisiológica, que es una variable ordinal, y el tiempo de incapacidad temporal, que es la variable numérica continua. Para este fin, se calculará el coeficiente de correlación de rango de Spearman si estas variables resultan de distribución no paramétrica y Pearson si su distribución es paramétrica. Esta prueba medirá la fuerza y la dirección de la asociación monótona entre ambas variables. Como tal, las consideraciones éticas pues están basadas en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. El presente trabajo se presentará ante el Comité de Investigación en Salud y ante el Comité de Ética e Investigación en Salud de la UMAE. El presente estudio cumple con los principios recomendados por la Declaración de Helsinki, las buenas prácticas clínicas y la normatividad institucional en materia de investigación, cubriendo los principios de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.